Bien, pues de esta manera tan sencilla podemos programar un minijuego utilizando el generador de números aleatorios. Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de programación de C0 con Lazarus Free Pascal. Este será un vídeo muy rápido, muy sencillo, donde te voy a mostrar qué es el generador de números aleatorios y cómo funciona. Después vamos a aprovechar esta funcionalidad del lenguaje para implementar esta sencilla aplicación o minijuego que estás viendo en pantalla. Pero antes de entrar en materia, déjame que te pida un like, que te suscribas y que actives la campana de notificación para estar al tanto cuando suba nuevos vídeos. Bien, pues el generador de números aleatorios es en realidad una función incluida en este entorno de desarrollo, aunque en realidad lo deberíamos llamar generador de números pseudo-aleatorios. Bien, y alguien puede preguntarse, ¿y qué diferencia hay entre un número aleatorio y un número pseudo-aleatorio? Bueno, pues para nosotros, en lo que se refiere a este ejemplo, vamos a considerar que no hay ninguna diferencia. Si hay alguien que esté interesado en saber cuál es la diferencia, pues directamente buscando en Google va a encontrar un montón de páginas y un montón de información. Pero bueno, como digo, para nosotros va a ser lo mismo. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo generar un número aleatorio. Bien, yo tengo preparado aquí un pequeño formulario donde, bueno, he incluido un par de botones y una pequeña explicación en pantalla. Digamos resumiendo un poquito lo que va a ser el contenido de este vídeo. Bien, tengo implementadas dos utilidades de generación de números aleatorios, una para generar números aleatorios entre el 0 y el 1 y otro para generar números aleatorios entre otro rango de valores, en este caso entre 0 y 100. En el primero de los casos estaríamos generando un número aleatorio de naturaleza real, sería un número real, y aquí estaremos generando números enteros. Bien, vamos a ver cómo podemos generar nuestros números aleatorios de una manera muy sencilla. Bien, pues en el primero de los casos, que sería la primera funcionalidad que tenemos implementada, lo único que tendríamos que hacer es llamar a la función random. Esta función, que no lleva ningún parámetro, lo que devuelve es un número aleatorio comprendido entre 0 y 1. En concreto sería un número mayor o igual que 0 y menor que 1. Bien, aquí lo único que hacemos es llamar al generador de números aleatorios, convertimos el número aleatorio que se genera en una cadena de texto y lo asignamos directamente a la caja de edición. Bien, una cosa muy importante. El generador de números aleatorios necesita que antes de utilizarse se active o se inicialice, mejor dicho. Bien, para inicializar nuestro generador de números aleatorios vamos a utilizar siempre la sentencia randomize. Bien, es una sentencia, una invocación que no lleva ningún tipo de parámetros ni lleva nada. Con que se realice esta invocación una vez en toda la aplicación es suficiente. Por eso yo he incluido la invocación de la inicialización del generador de números aleatorios directamente al inicio de la aplicación, en el evento formActivate. Sabéis de otros vídeos que este evento es un evento que se lanza cuando se activa el formulario. Bien, entonces una vez inicializado el generador de números aleatorios, podemos utilizar la función random para generar tantos números como queramos. Bien, bueno, pues de esta manera, como digo, generaríamos un número aleatorio entre 0 y 1 cada vez que pulsemos en el botón. Bien, ¿cómo podemos generar números aleatorios que sean valores enteros comprendidos entre dos valores, entre dos rangos? Bien, pues hay varias maneras, pero la forma más fácil es llamar a la función random pasándole un argumento. En este caso yo le he pasado al argumento una constante, el valor 100, una constante literal, no una constante declarada. Y esta función lo que haría sería devolverme un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 100. Bien. La construcción es exactamente la misma. Al picar en el botón generamos el número, lo convertimos en una cadena de texto y automáticamente
lo asignamos a la caja de texto. Bien, vamos a hacer la prueba. Y podemos comprobar que cada vez que yo pulso me genera un número entero. Bien, es importante que os deis cuenta que la función random es una función sobrecargada. Si os acordáis del vídeo en el que tratábamos la sobrecarga de métodos, aprendimos en ese vídeo que una función, un método o un procedimiento sobrecargado es aquel que, bueno, tiene diversas formas de llamarse o diversas maneras de invocarse. Bien, para más información te recomiendo que veas el vídeo dedicado a la construcción de clases y objetos. Bien, pues como el vídeo iba a ser tan cortito, porque en realidad no tiene mucho contenido, he aprovechado el momento para generar vamos a llamarlo un minijuego. Y es un minijuego en el que, bueno, pues directamente al pulsar sobre un botón se generan 3 números aleatorios, pues de una manera así parecida como, bueno, pues las famosas maquinitas estas de azar, vamos a llamarlo de esa manera. Bien, ¿cómo hemos generado este generador de números aleatorios o este pequeño juego, minijuego? Bien, pues muy sencillo. Vamos a ver, esto que veis aquí no es ni más ni menos que una imagen que yo he generado con un editor de imagen, igual que el botón, y encima del botón he colocado un elemento del tipo imagen sobre la que he utilizado el evento onClick. Bien, el evento onClick lo que hace es activar un elemento de tipo de timer, que lo que va a hacer es que cada vez que nosotros pulsemos va a generar una serie de números aleatorios, los va a ir mostrando en pantalla y va a generar el efecto que habéis visto, de tal manera que, bueno, que cuando haya calculado una serie de números, automáticamente detiene cada uno o cada una de las posiciones de los 3 números. Bien, bueno, no me voy a detener mucho en explicar el funcionamiento porque es muy básico, aunque, bueno, el mecanismo pues a lo mejor no es el más óptimo para generar este tipo de efectos. Pero bueno, como quería hacer algo rápido y quería hacer algo sencillo, pues tampoco he querido dedicarle mucho más tiempo. Lo importante era mostraros, bueno, que se pueden hacer algunas cositas como estas, con el generador de números aleatorios. También es importante que sepáis que, bueno, que esto podría mejorarse, y si alguno se atreve, pues bueno, podríais utilizar el generador de números aleatorios, no para mostrar estos números, sino para mostrar imágenes. Bien, sería una solución un poquito más elaborada, pero bueno, tampoco sería demasiado complicado realizarlo. Así que os voy a dejar un pequeño pantallazo de cómo está implementado este ejemplo, por si queréis replicarlo, por si queréis mejorarlo, por si queréis de alguna manera estudiarlo, y en definitiva, bueno, pues si lo queréis revisar. Así que, bueno, pues nada, me voy a despedir de este vídeo echando una tirada, a ver si tengo suerte. Ahí está